Zacarías y vamos a estar haciendo una pequeña introducción, como siempre hacemos, pero vamos a estar trabajando con el capítulo 8 de Zacarías. Aparte de que nosotros siempre utilizamos la palabra, pero en esta ocasión vamos a trabajar específicamente el capítulo 8 de Zacarías. ¿Se acuerdan que el pastor mencionó que el libro de Zacarías se divide en dos partes, en dos porciones, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 y del 9 en adelante? El propósito de estas divisiones a veces son por cuestiones de estudios críticos que se hacen, biblistas, o los que estudian la Biblia, que estudian el lenguaje, el estilo, y ya ustedes conocen de eso, se dedican a estudiar diferencias o de lenguaje, o los estilos, los géneros, las menciones históricas que se hacen en el documento, o como nosotros llamamos acá el libro. ¿Okay? Cada uno hablamos que es un libro que está contenido en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. Pero estos son los escritos de los profetas. No quiere decir que no hubo profetas antes, lo que pasa es que se hacía en forma oral, de que no había profecía. Sí había profecía y escuelas de profetas. ¿Okay? Se capacitaba a la gente para trabajar en la obra del Señor y hablar a nombre de Dios. ¿Okay? Y usted dice, pero sí, necesitamos capacitación, por eso estamos todos aquí estudiando. ¿Okay? Entonces, en el libro, yo acá tengo la versión del 60, la Reina Valera del 60, pero si quieren usar la nueva versión internacional no tengo ningún problema. Pero yo uso la 60. Gracias, hermano. La exégesis de hoy, porque hoy vamos a hacer exégesis. Exégesis es cuando usted empieza a estudiar el texto propiamente para hacer la interpretación. ¿Okay? Por eso le llamamos exégesis. A veces utilizamos la palabra hermenéutica, que es la interpretación, pero la exégesis envuelve muchas veces lo que hemos estado haciendo aquí, que es buscando la fecha, el autor, el contexto histórico, y después nos vamos al texto para examinar el texto, a ver cómo nos interpela, qué nos dice en forma crítica, en forma de datos, en distintas formas, pero especialmente cómo nos interpela a nuestra realidad espiritual. Y hoy vamos a ver eso porque a mí me fascina la palabra, porque cada vez que uno la lee como que le sabe diferente y le sabe buenísimo. Es como algo que usted, para los que le gustan comer o para los que gustan cocinar, es algo que se hace con gusto. Y para mí esto es una oportunidad excelente. Y vamos a trabajar a Zacarías, capítulo 8. Ya saben que Zacarías está dividido en dos porciones. Yo he dividido, y lo hizo a mi manera, y no es por la canción, pero lo he hecho porque el Señor me venía inspirando en esta dirección. El Espíritu Santo me venía trabajando en esta dirección de lo que está pasando cuando hablamos del profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y yo lo dividí en tres porciones, el capítulo 8. La reconstitución, que vamos a estudiarlo, la reconstrucción y la renovación. Y todo lo vamos a ver a través del capítulo 8. Así que lo vamos a ir leyendo. Yo tengo... Es más fácil con la grande. Para leerlo todo completo. Si quieres, vamos a usar y así nos acompañamos todos y todas. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, seré a Sión con gran celo y con gran ira la seré. Así dice Jehová:
yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense en vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese en vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Jehová de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Eso para mí ha sido, releerlo. Es una bendición cuando usted disfruta y lee
A veces las personas tienden cuando van a estudiar la Biblia a buscar lo espiritual, como que espiritualizar. Y no es que está mal hacer eso. Lo que pasa es que para cogerle sentido a lo espiritual, usted va leyendo y releyendo, leyendo y releyendo. Nosotros vamos a hablar de reconstitución, como les mencioné, utilizando este capítulo. Empezamos con el versículo 8.1. ¿Ok? Y vamos a hablar de reconstrucción y de renovación. En primer lugar, este es el último capítulo de la primera división. Los hechos más importantes que anteceden este capítulo son unos hechos que para nosotros han sido mencionados, y yo los voy a mencionar bien ligerito para entrar de lleno. Pero es que tenemos que estar uniendo constantemente lo que sucede. La reconstitución, o sea, lo primero que hace Dios, y cuando hablamos de reconstitución, hablamos de que había algo. No que estamos constituyendo, sino que estamos reconstituyendo. Nosotros sabemos, como dato, que hemos venido estudiando a Ageo y Zacarías como profetas del post-exilio. Ocurre la invasión, ¿ok? Se crea el dominio persa, pero Dios empieza a trabajar en circunstancias particulares y utilizando circunstancias particulares como provisión divina para trabajar su plan de acción, su plan de trabajo con su pueblo. Y nosotros lo vamos a ir viendo, no tan poco a poco, un poquito ligero, pero lo que sucede es que de las primeras figuras que sobresalen en el reino de Persa, es que si recordamos a diversas personas que están en ese medio, una de las personas que podemos recordar es a Esther. ¿Ok? El elemento humano es vital en la reconstitución de cualquier plan de trabajo de Dios. No podemos hablar de avivamiento, que es la palabra que utilizamos para reconocer cuando de pronto entra ese gozo, entra esa efervescencia, entra ese plan de acción. Sin embargo, lo que notamos en este proceso es que las consecuencias o lo que nosotros vemos como visibles como avivamiento no ocurren como cuando usted echa una cerveza en un vaso y crea una efervescencia. Eso no es avivamiento. Eso no es reconstitución. Los profetas hablan de una reconstitución comenzando con las personas que están en el proceso. No podemos, entonces, Ageo y Zacarías, que son los dos profetas del posexilio. ¿Y por qué decimos posexilio? Es que allá el rey Ciro, usted se va a Esdras, por eso yo mencioné la otra clase, como un comentario, usted se tiene que leer a Esdras para entender a Ageo y Zacarías. Y a Nehemías. Pero Esdras nos da un relato de todo lo que pasa y nos describe los personajes. Y dice que en el primer año del Ciro, el rey de Persia, Esdras 1:1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ageo está en este año que está hablando, y están escribiendo, diciendo Jeremías, que es un profeta del exilio, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: hay un factor específico, que es que el rey de Ciro, cuando logra conquistar
a Babilonia, finalmente, que es uno de los elementos principales en el trayecto de su historia, de este rey, empieza a conceder unos permisos, o lo que nosotros llamaríamos hoy tolerancia, un mayor grado de libertad religiosa. ¿Qué pasa? Entre los cautivos, en los que viven en Persia, se van liberando unas leyes, incluyendo las religiosas. Cuando Esther llega al reino, por ejemplo, de Persia, que llega al reino de Persia, Esther se ha criado bajo el régimen de Persia. No conoce a la tierra de Palestina porque la viviera. Probablemente como jovencita nació en Persia, nació en ese dominio, pero estaba con Mardoqueo, su tío, que Mardoqueo había venido ¿de qué? Del grupo de cautivos. Así que Dios empieza a trabajar su plan haciendo unas cosas, reconstituyendo unas cosas, pero empieza con la gente. ¿Y qué hace la gente? Oigan, no hay mejor cosa, y por eso yo siempre no hay mejor cosa que cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en la gente, a poner ideas, a poner pensamientos, a poner intercesión, a poner la palabra, a poner el mensaje. Y viene este rey que está feliz y contento con su gran imperio y dice: le voy a permitir a estos judíos que han estado con nosotros por muchos años que vayan y reconstruyan su templo. Es más, si usted sigue leyendo a Esdras, dice que cuando ellos se fueron, el rey dispuso de su propio tesoro para que después llegaran. O sea, que tras que puso para que se reconstruyera el templo, dio dinero para que se reconstituyera el templo, y algo bien importante, y es en el versículo 1:7 del primero de Esdras: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, eso ya lo estudiamos, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Había muchos de estos judíos que habían conservado su linaje, tenían sus papeles, se dividían todavía entre sacerdotes. Y si usted lee el capítulo 2 de Esdras, va a reconocer que empieza a describir que subieron 42,000 personas para reconstruir con una misión. ¿Ok? Pero empieza la reconstitución de todas estas personas para poder entrar en la segunda etapa, que era la reconstrucción del templo. Cuando entran en esa etapa, nosotros vamos a ver en Zacarías, capítulo 8, qué es lo que está pasando como resultado de esa misión que se inició con el plan de reconstruir el templo. Por lo tanto, llegan entonces y sigue diciendo, si usted leyó a Zacarías 1:14, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué nos dice esto? Con ese dato solamente. Empezamos con Ciro y estamos con Darío.
en Zacarías? ¿Cuál es la inferencia lógica que usted haría de eso? Que había pasado tiempo, no busquen muchas cosas rebuscadas, bien sencillo, había pasado tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos ya por los estudios anteriores que hemos hecho que tardaron 14 años en empezar. Una, porque hubo oposición para que empezaran por los grupos que estaban con el gobierno, porque no querían que se reconstruyeran. Si le estaban dando poder para que la nación volviera, lo que estaban el domingo, que sabemos cómo se discute nación en la Biblia, ¿qué pasa? Estaban volviendo a tener sus cosas, sus actividades. Eso es terrible para un gobierno imperial, que se formen estos grupos que mantengan su cultura, su religión. Eso choca con el imperio. ¿Por qué? Porque siempre el imperio quiere que se asimilen a un proceso. Pero en este caso, Dios puso un espíritu particular para que y siempre Dios lo va a hacer, ¿ok? De que se levanten personas para que hagan el plan de Dios. Y para mí este es el plan de trabajo de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que tener un plan de trabajo, ¿ok? Y cuando empezamos con el plan de trabajo, y yo oigo a muchas personas, vamos a orar, y estamos orando por un avivamiento. Y estamos allá los intercesores, está la diaconía, están los caballeros, están los jóvenes. Queremos a 300 jóvenes el día 1 de agosto. ¿Qué es lo que estamos bregando? Con los elementos humanos. Pero ¿bajo qué? Bajo el poder de Dios. Porque si usted quiere 300 jóvenes aquí el día 1 de agosto, y que acepten al Señor, y que permanezcan en la iglesia, y que sean buenas semillas, o sea, que no caigan en mal terreno, sea buenas semillas, ¿qué es lo que va a pasar? Se requiere que el elemento de la iglesia esté envuelto en oración, esté envuelto en el Espíritu, y que lo que se haga sea en el Espíritu del Señor. Porque si lo hacemos meramente, y yo creo profundamente en hacer las cosas bien, hacemos la publicidad preciosa, el ojito, ven y ve, pues lo ponemos en todas las puertas. ¿Qué son esos? Papeles. Pero eso representa la voluntad de Dios para la iglesia. Y cuando hacemos una actividad, sea esta, sea una más pequeña, como el sábado, la bohemia de nosotros, el sábado, ¿ok? Sí, de la música del 50, 60, 70 y 80. ¿Ok? Y véngase casual. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Hacer comunidad, hacer comunidad. Nosotros estamos participando de un montón de actividades fuera del templo y pagando $100 y pico de dólares por mantener el coliseo. Y yo no critico porque yo voy. ¿Ok? Y cada boleto de eso vale $100 y pico de pesos. Y cuando empiezan esos artistas a cantar, sean del Señor o no sean del Señor, es que parecen uno. Y alzan los teléfonos celulares y de aquello parece, o sea, mire, ¿por qué no lo hacemos nosotros en el templo? Cuando estamos en este proceso, este avivamiento que decimos, es avivar. Realmente la palabra importante no es avivar, es lo que se va a avivar. Porque el profeta Joel decía, aviva tu obra. No es el avivamiento lo que queremos, es que queremos que la obra de Dios se avive en nuestros medios. Y la Biblia dice cómo es que se aviva.
No tenemos que buscar hacer estudios críticos sobre eso. Joel, que ya lo vimos, ya lo estudiamos recientemente, está hablando que es la obra de Dios la que se aviva. No son el programa de la iglesia, y yo creo profundamente en el programa de la iglesia. Es la obra del Señor. Así que para reconstituir, dice Zacarías, ¿qué? 1:14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Así que las personas estaban llenas del Espíritu de Dios para reconstruir ¿qué? Que es la etapa, la reconstrucción. ¿Y qué fue lo que reconstruyeron? ¿Quién se acuerda? El templo. ¿Qué más se reconstruyó? ¿Qué estudiamos el sábado, el martes pasado? Bueno, se reconstruyó el templo viejo ya. El templo, pero eso es físico. ¿El qué? El culto se reconstituyó y se reconstruyó, porque cuando el Espíritu entra y aviva ¿qué? En Judá, en Zorobabel y en Josué, no es a ellos que le da el decreto, a ellos los pusieron a trabajar el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando se entra en el proceso de reconstrucción del templo, el elemento humano sigue recibiendo ¿qué? Dirección de parte de Dios. Con toda la oposición que hubo, porque le hace a Esdras para que usted vea toda la oposición que hubo, y a Nehemías. Pero ¿qué es lo que sucede? Que despierta Jehová el espíritu de Zorobabel y empiezan a trabajar, y en el mes sexto, en el segundo año del rey Darío, el templo está reconstruido. Pero lo que estudiamos el martes pasado fue que Josué, como sacerdote, fue coronado como sumo sacerdote. ¿Hacía falta que se coronara a Josué? Muchas cosas que se hacen en la iglesia son símbolos. El poder de Dios reside en un aceite que usted se ponga. No, es un símbolo. ¿Lo tenemos que usar para que Dios obre? No. Pero sí es buenísimo usarlo porque retenemos los símbolos que nos da la Biblia. Ok, pero si usted no tiene aceite, y eso fue lo que pasó con Josué. Y Josué es el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote entra ¿en qué? En posesión de un testimonio vivo de que del plan de Dios. Por lo tanto, ya estamos en la reconstrucción y estamos en el versículo 14, porque ya lo leímos todo. No estamos en el versículo 14 del capítulo 8, sino del primero. Pero cuando vamos al capítulo 8, y vamos a empezar directamente con el capítulo 8, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. ¿De quién usted se acuerda? Del profeta Joel. ¿No se acuerda del profeta Joel? ¿Qué era lo que decía el profeta Joel? Oh Jehová, aviva tu obra en medio. Ok. ¿Y qué es lo que sigue a eso? Que vuestros ancianos y vuestras ancianas, ¿qué? Y vuestros jóvenes verán. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Mire, aquí ya Zacarías está diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 8 de Zacarías, yo no les voy a decir para que ustedes lo hagan, ¿cuántas veces se menciona Jehová de los ejércitos?
Y es que cuando el ejército sale a trabajar, porque va con un objetivo de lo que va a hacer, tiene que recibir ¿qué? Entrenamiento. Tienen que saber cuál es la misión que van a cumplir, porque usted no va a salir en una tarea militar o en una tarea de reconstrucción inventándose las cosas como van a hacer. A veces en Estados Unidos y en todos los demás países que están envueltos ahora en el asunto de Europa, en Libia, un conglomerado de quién, de personas militares que tienen una misión, que quieren eliminar a Gaddafi. Pues se juntaron todos, hicieron su plan de trabajo y están bombardeando y haciendo varias cosas. Pues mire, cuando el Espíritu de Dios está funcionando, como nos lo muestra Zacarías, eso empieza a constituirse, no solamente tener clara la visión, sino que es lo que hacemos. Y sabemos que es Jehová de los ejércitos, porque Él es quien nos da las órdenes. Nosotros no estamos recibiendo órdenes de cualquier persona. Estamos recibiendo órdenes para la reconstrucción. ¿De quién? Como parte del plan de trabajo de Dios. Él probablemente no le va a decir, pues mira, pongan, como pasó anteriormente, pongan este clavito aquí, pongan el clavito allá, para eso están los ingenieros y los arquitectos. Pero sí va a despertar el espíritu para que se haga la reconstrucción. Y recordemos que entre los ancianos y ancianas que subieron, y lo dice Esdras, subieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bisán, Mispar, y por ahí sigue una retaíla completa de nombres y personajes que fueron. Así que cuando estamos en Zacarías viendo la reconstrucción, estamos viendo a gente trabajando en la reconstrucción. Unos están sirviendo, levantando el bloque, otros están poniendo la ventana, pero está ya el espíritu completo haber trabajado ¿en qué? En el recurso humano. Se levantaron los servidores del templo, se levantaron los sacerdotes, se levantaron los profetas, se levantaron los que servían, se levantaron tantas y tantas personas con un solo propósito. Algunos después, por eso el mensaje de Ageo, y ustedes se acuerdan, se pusieron a construir sus casas. Entonces lo que yo soy de San Sebastián y de Las Vegas del Pepino. Nombre y apellido de Abolín. Y cuando usted va a San Sebastián, pues ve las cosas diferentes. Y a mí nunca me había dado, porque yo tengo a veces unos malos recuerdos del campo de San Sebastián. A mí me dieron un campo allá, nos metieron un campo allá que era horrible. Y yo nunca había sentido, y vivo apasionadamente enamorado de mi pueblo, pero nunca había sentido el deseo de comprar algo en San Sebastián. Pues yo decía, tan lejos, llevamos tanto tiempo acá en el área metropolitana. Y cuando estaba leyendo esto, me sentí que me sentía entendiendo un poquito a los hermanos y a hermanas judías que regresaban y empezaron a construir su casa. Pero es que Dios no le mandó a construir su casa. ¿Para qué despertó el Espíritu? Para reconstruir el templo de Jehová, porque era lo más importante. Y
cuando nosotros estamos en el proceso de reconstrucción y miramos a nuestro alrededor, con un país que necesita que haya una resistencia al pecado, que haya un muro de resistencia a todo lo que acontece a nuestro alrededor, nosotros tenemos que empezar volviendo a la reconstitución de Zacarías, de Esdras y de Ageo y de Nehemías. ¿Por qué? Porque todos juntos tenían el mismo propósito y estaban claros cómo tenían que llevar al pueblo. Estaban claros cómo tenían que decirle al pueblo: mira, no te salen bien las cosas porque te estás dedicando a algo. Y usted dice: hay un montón de gente que le salen bien las cosas así, pero nosotros no estamos bajo el gobierno de ese montón de gente, estamos bajo el gobierno de Dios. Y si tenemos planes en nuestra congregación para traerlo a la pertinente, tenemos planes en nuestros ministerios, tenemos planes, son planes que son concebidos en el corazón de Dios. Y seguimos el mismo modelo de este capítulo 8. Y en el capítulo, que ya lo leímos, el versículo 5 que dice: y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente, si esto le parece bien, imagínense que yo lo que le estaba tratando de decir, que quería comprar algo en San Sebastián, ¿no le parece bien que usted pueda regresar a su pueblo o a comprarle una casita en la playa o irse para el campo, tener algo con que irse a relajar? ¿Ah? Así dice Jehová de los ejércitos, entusiasmando al pueblo y a los líderes a llevar a cabo el plan, a hacer el plan. Así Jehová, así ha dicho el 8:7, Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¿En qué? Y usted dice: ¿por qué yo no empecé por los primeros versículos, 8:1, en este estudio? Es que los voy a coger más tardecito, no se preocupe, que no es que me he olvidado. Es que la reconstrucción viene de haber estado claro que hay un remanente. Y ese remanente es el relevo generacional. Los judíos y la tierra habían sido eliminados, ¿ok? Desde el punto de vista de su nación, de su pueblo, de su frontera. Pero Dios siempre conservó un remanente. Y ese remanente, en medio del cautiverio, retenía algunas cosas de Dios. No las retenía todas. Pero cuando Dios dijo: aquí voy, empezó el proceso que ya yo les mencioné como reconstitución. Y la reconstrucción se inició también. Y terminó el templo. ¿Ok? Pero ¿qué dice entonces los versículos 8:1, 8:2 y 8:3? Vamos con el principio. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho, volvemos, Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira. Miren que es como contradictorio. Por una parte dice: lo celé con gran celo, pero el celo muchas veces tiene coraje. Pero cuando usted, una de las cosas, y viene de una experiencia personal, las personas que son esquizofrénicas, no es que yo lo sea, es que mi padre lo es. Claro, por si acaso.
Sí. No, el remanente no, porque es la tercera generación. Ya yo averigüé. Porque acaso me tocaba algo. Las personas esquizofrénicas por lo regular entran en una paranoia cuando están más adelantadas. Y no es que yo quiera ser psiquiatra, pero es que dada la situación de mi papá, pues entonces me puse a averiguar, porque yo estaba preocupada que yo no saliera esquizofrénica, porque decían que era hereditaria o una predisposición. Y me senté con varias personas, varios especialistas, y entonces me explicaron. Y en el caso de mi papá, a quien se lava era mi mamá, la que podía ser su cuidadora. Y llegó un punto que gracias a Dios, porque mi hermana ese día decidió no ir a la escuela, de esas cosas que pasan de providencia divina. Ese día mi hermana decidió que no quería ir a la escuela. Y ese día la presencia de mi hermana en la casa evitó que mi papá matara a mi mamá con un machete por detrás, porque mi hermana estaba de frente. Y son situaciones a veces que uno no las habla todos los días, no las menciona siempre, pero son cosas que le dan un sentido a la vida de uno. Que Dios hace provisión, que Dios está en medio de los suyos y de todas las personas, que Dios está en protección del más mínimo detalle de tu vida. Y hoy en día, nosotros estábamos pequeñas, empezando la adolescencia, nosotros hubiésemos quedado, las consecuencias hubiesen sido terribles. 3 niñas pequeñas, sabe Dios, venía al departamento de la familia y nos separaba. O sea, cuántas cosas no pudieron haber pasado. Y hasta el sol de hoy mi mamá está viva, porque el Señor la protegió. ¿Ok? Pero ese celo que tenía mi papá, lo descargaba con ira. Y era violento con mi mamá. Y le pegaba a mi mamá. ¿Ok? Eso yo no lo vi nunca. Porque mi papá era la persona, mi recuerdo de mi papá es que era tan alegre que es totalmente distinto a lo que me cuentan. Yo lo viví de otra forma. Lo viví de una forma bien especial. Porque mi papá silbaba, que hacía la fiesta con el silbido. Pero ese no es el celo de que habla. Dios habla con su celo y con ira. ¿Por qué? No porque lo quería matar por sí mismo. Es porque anhelaba que su amor que estaba dispersado entre la nación se viera y se retuviera. No es que usted dice, yo quiero el amor de Dios. Es yo tengo el amor de Dios. Yo conservo el amor de Dios. Yo quiero para mí retener ese amor. Porque a veces las cosas que pasan como que a uno se le olvida. Como que a uno se le va. Pero en el caso de Jehová de los ejércitos, que es el personaje que nos está hablando constantemente en el capítulo 8, dice Jehová que Él ha restaurado así sus pensamientos, ya no son los mismos. A pesar de, y el pensamiento de todos los profetas y el pensamiento de toda la Biblia, es la restauración del ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Los profetas se dan un contexto con los judíos, pero están preparando el camino en su mensaje, porque después lo vamos a ver en Zacarías, y estoy seguro que el pastor lo va a enfatizar, que el mensaje mesiánico que se viene desarrollando entre estos profetas, y especialmente y particularmente entre Zacarías. Y se llamará la ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Yo suelo ser citadina, yo no soy muy amante del campo, yo soy citadina.
Pero Dios no deja la ciudad y el monte separado. Siempre une ¿qué? A la naturaleza completa en el proceso del plan de Dios. Y está la ciudad que dice, ¿por qué? Ciudad de la verdad. Dios le pondría el Capitolio en medio de la ciudad. ¿Verdad que no? Le puse el templo. Miren qué sabiduría de los profetas y de Dios de hacer. Nosotros a veces queremos que el Capitolio sea el que nos diría y nos ayude. Y a veces hay que recurrir a ella. Yo no tengo la menor duda. El problema es que no nos podemos poner en el centro de la ciudad. Porque en el centro de la ciudad dice que es la verdad la que debe prevalecer. Y si es la verdad la que prevalece, es Jehová, Dios de los ejércitos, que está diciéndonos como instrucción: yo puse mi ciudad de verdad entre ustedes. Y esa ciudad, que si usted empieza a sacar enclaves de ciudad a través de la Biblia, Sodoma y Gomorra, Abraham viene de la ciudad de Ur. Por ahí hay un montón de ciudades. Y hay distintas ciudades que se levantaron con distintos propósitos. Jericó es la ciudad que estaba amurallada. Sodoma y Gomorra, la ciudad del pecado. ¿Ok? Y así usted puede ver en clave de ciudad distintas ciudades y distintos usos. Susa era la capital de Persia cuando Esther estaba como reina. Y en Susa había muchos judíos que Esther pidió que todos se pusieran a orar y a ayunar. O sea, usted de su ciudad hace, y de su corazón como su ciudad también hace lo que usted quiera. Jehová quiere para nosotros una ciudad de verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice que la palabra de Dios es su verdad. No lo que yo diga hoy, no lo que alguien diga mañana, no lo que estén diciendo por ahí. Es que todo va en la palabra. Podemos interpretarla en distintas formas y estar en desacuerdos profundos. Pero el Espíritu de Dios nos llama a una unidad completa ¿en qué? En el amor, ¿cuál es? En la fe, ¿okay? En virtudes que permanecen a través de toda la Biblia. Y dice que conoceréis la verdad y esta es la que nos hace libres. Así que si buscamos que el centro, y yo me voy a atrever a decir esto porque el pastor está allí, aun si construyéramos el templo en toda su majestad, ese templo no va a ser el centro de la ciudad. Es la verdad de las personas que vengamos al templo y de sus líderes. ¿Para qué? Para mostrar resistencia al pecado que nos está rodeando. Hoy ayer cambiaron al superintendente. Ahora mismo no se sabe quién es. Miren, pueden poner a 20 superintendentes. Puede bajar la incidencia, puede subir la incidencia, pueden matarse uno. Es una pena. ¿Eso será el cambio fundamental de la ciudad? No. Y muchas de estas personas que están envueltas en la política tienen buenas intenciones. Lo que pasa es que hasta el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pues nadie quiere llegar voluntariamente al infierno. Pero ¿qué es lo que necesitamos realmente? La ciudad de la verdad. Y cuando ponemos la ciudad, no podemos descartar el monte. ¿Qué dice la palabra? Que en la renovación está ¿qué? La ciudad de la verdad y el monte de la santidad. ¡Wow!
Qué choque de fuerza. Amén. Ok, ¿por qué? Porque hay un significado que la ciudad era donde se hacen las actividades. Al monte, bueno, años atrás nosotros no íbamos al monte a orar. Ahora yo no sé todavía si a alguien se le ocurre ir al monte a orar. Pero se llama el monte porque eran, ¿qué? Considerados sagrados. Y cuando usted va a Israel, desde allá le dicen, mire, este es el monte donde se enterró Abraham. Y este es el monte donde estaba Moisés mirando antes de morir. El monte de la santidad. ¿Y qué significa eso en inglés, español, chino? Que la palabra nos da las reglas para poder estar en santidad. ¿Y qué quiere decir santidad? Que vivamos conforme a lo santo. Y usted a mí, esta iglesia estaba perfecta hasta que yo llegué. ¿Perfecta? ¿Por qué? Porque yo soy imperfecta. ¿Ok? Pero yo no voy a hablar de ustedes, yo voy a hablar de mí. La santidad está en Dios y Él nos impulsa. La santidad tiene que venir de la conversión. Tiene que venir cuando abandonamos nuestra vida en las manos de Dios. Cuando abandonamos, ¿qué? Nuestro hacer, nuestra entrada y salida. ¿Ok? Hoy a mí me dieron un testimonio bien especial que yo no puedo mencionar en todos sus detalles, pero a mí me emocionó profundamente lo que me decía una persona. Yo dejé de fumar cigarrillos porque el Señor trabajó en mí. Y lo hice la persona estaba diciendo que lo estaba haciendo en soledad. ¿Y qué? Y en oración. ¿Por qué? Porque de la santidad de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, depende de qué? La renovación y el avivar de la obra de Dios. Porque podemos estar en reconstrucción, pero si no hay santidad, por eso es que Dios lo pone juntos. Porque la santidad está vinculada a la ciudad de la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y nos tiene que volver, como decía Pablo, sed santos porque yo soy santo. Ser imitador. Pablo se atrevió a decir que fueran imitadores de él. Yo no me atrevo a decir eso. Nunca. Y cuando está la renovación, ¿cuáles son los resultados de la renovación? Vamos al versículo 8:12, 8:13 y 8:14. Cuando se ha reconstruido, la ciudad es los cimientos y todo será, la ciudad entera será llamada la ciudad de la verdad. ¿Y cuáles son los resultados que dice el versículo 12, 13 y 14? Habrá simiente de paz. Nosotros estamos viviendo en simiente de violencia. No, poco falta para agarrarnos las cabezas, los pelos. Y entonces miramos solamente las cifras de asesinato como índice de que aquí la violencia está rampante. Pero ¿y en las casas? Lo que no llega a las estadísticas de la policía, el abuso sexual que está habiendo entre niños, jóvenes, sin límites ninguno.
Violencia. Dice que habrá simiente de paz. Así que en la renovación de que nos habla Zacarías, no se quedó en la construcción del templo, se quedó en los efectos que hay sobre las personas y sobre el país. Queremos cambiar a Puerto Rico. ¿Dónde usted va a empezar? ¿Conmigo? ¿En la casa? Usted no puede empezar en la calle cuando su hogar está destrozado, porque entonces ni está caminando en la verdad ni en la santidad. La vid dará su fruto. Contrario a lo que hablaban los otros profetas, que decían que al mismo Ageo decía que ustedes siembran y no cosechan, ustedes trabajan, manufacturan el vino, miren, se les caen todas las cosechas, hacen un montón de actividades, lo pierden todo. Pero Jehová de los ejércitos está diciendo en la renovación, no en la reconstrucción, en la renovación del proyecto y el plan de Dios, que dice que todo eso empieza a cambiar. La simiente de paz. Habrá prosperidad, porque si hay fruto, hay prosperidad. Con que vamos a atacar parte de la crisis económica, y no que sea la desgracia, porque usted tiene que resolver. Mire, se lo botaron del trabajo. Esa idea que tiene escondida hace tiempo que el Señor le puso en su corazón, póngala a funcionar. ¿Por qué? Porque la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y miren el impacto de la renovación. Antes era maldito entre las naciones, o casa de Judá. ¿Por qué? Porque estaban exilados, estaban sin nada, la ira de Jehová había caído sobre ellos. Así os salvaré y seréis ¿qué? ¡Wow! ¡Qué diferencia! Cuando uno está, que uno lo que... Yo hace 2 años tuve un caso, no recuerdo si lo he mencionado, de una persona que cuando se acercaba a mí, era en la parte contraria. Esa persona a mí, yo sentía el respirar como si estuviera literalmente respirando azufre. Y yo ni sé lo que es eso bien. Pero era una cosa horrible y me daban deseos de vomitar. ¿Ok? Y mi representada me había dicho que él se dedicaba a la santería, pero yo no sabía cuánto se dedicaba. ¿Ok? Y los que saben un poquito de eso, eran palos de mayombe, y lo que se dedicaba era hacer maldad y maldad y maldad y maldad. Y hasta su respirar era malo. Me causaba pero un malestar horrible. Sin embargo, cuando usted se acerca a esa persona en el Señor, ¡wow! ¡Qué diferencia! Olor grato. Usted ha convertido en el Señor una maldición en una bendición. Y entonces, ¿por qué nos queremos quedar como malditos? ¿Por qué insistimos en quedarnos en nuestra amargura, en nuestras depresiones, en nuestro sufrimiento, teniendo un Dios de tanta renovación? Que lo que pasó en tu vida de maldición, Dios lo convierte en una bendición. Que lo que Dios hace hoy al presente es eliminar el pasado, y por eso dice la palabra que todo lo tiró al fondo de la mar y se olvidó de todo eso. Ni tú ni yo nos tenemos que acordar de eso, porque ya es el pasado. Nació una nueva criatura
y nació en bendición. Y vamos a ver cómo el mismo capítulo 16 nos da unas reglas para practicar. Son las reglas de la renovación. Ya no estamos en reconstrucción, estamos en renovación. Vamos a ver, 8:16. Y aquí son órdenes de Jehová, Dios de los ejércitos. En el 8:16 hay un requisito para conseguir todo eso. Está en el 8:14. Ajá. Que dice, mas esfuércense en vuestras manos. O sea, no es que te lo voy a dar así porque sí. Tienes que poner de tu parte, tienes que obviamente arremangarte, ponerte a trabajar. Por eso estamos diciendo, o sea, nueva criatura, nueva postura de pensamiento, renovación en el pensamiento. Filipenses 4:8, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que sea honrado, en eso pensar. Y eso es para pensar solamente. No es que cuando a usted le toca el momento, haz lo bueno, no haga lo malo. Cuando a usted le toca el momento, haga lo honesto, no haga lo deshonesto. No es para que piense como pajarito en el aire, es para que actúe. Ahora usted empieza ¿qué? Pensando en lo bueno. Por eso el monte de la santidad y la ciudad de la verdad. Pero para aquellos que no todavía necesitan un poquito más de detalle, un pojoncito más de claridad en el pensamiento, vamos a los versículos 16 en adelante. Estas son las cosas que habéis de hacer. Ojo. Vamos a las instrucciones de la renovación, porque ya la reconstrucción ya está hecha, ya el templo está. Ahora vamos para el culto. Y en el culto nos van a decir que está la liturgia, están los cantores, está la adoración prendida, y de momento Jehová, Dios de los ejércitos, dice: hablar verdad cada cual con su prójimo. Wow. Cuando se nos acercan las personas a decirnos, y a veces con mala intención o con buena intención, el hermanito, la hermanita, hablar verdad, juzgar según, wow, y lo conducente a la paz en vuestra puerta. Claro, yo no se lo estoy aplicando para allá, yo estoy aplicando para acá. ¿Por qué? Porque hablemos verdad cada cual con su prójimo. Esa ciudad de verdad no es para que nos montemos una machina en la ciudad, como en la feria. ¡Eh! Aquí estamos la verdad. No, es para que la actuemos. Y a veces a uno se le pueden... Yo antes llevaba casos criminales, y cada vez que venía alguien a hablar conmigo, la mitad de lo que me decía era embuste y la otra era media verdad, y uno no sabía a quién creerle. Pero lo peor son las sutilidades. Cuando viene la persona como un ángel de luz. Y yo una vez por poco tengo un problema bien grave. Bien grave. Una persona que parecía ángel de luz y quería que yo le hiciera una notaría. Y en la otra semana me mandó a buscar un senador porque se había hecho una escritura de su secretaria. Y yo no sabía que él se había embolsicado los chavos. Y me hicieron una interpelación completa. Y yo, como tenía todo mi expediente, y cuando empiezo a averiguar, la persona había estado presa como 10 años con apropiaciones ilegales. Y yo no sabía. Y cuando aquel senador con esa voz y trató de intimidarme, yo dije: usted no tiene nada que decir en contra mía, porque mire estos papeles y mire. Y busqué por ahí. Y exactamente todo lo que decía era lo correcto.
Lo que pasa es que él se había comprometido, el negocito de esa persona era que coger a las personas que estaban en atrasos hipotecarios, de pagos de amortizaciones hipotecarias, y le prometía que iba a pagar las amortizaciones, pero no lo pagaba. Y volvieron a cogerlo preso. Pero como yo era el notario que estaba haciendo la escritura, quisieron ver como una conspiración. ¿Ok? Y gracias a Dios, y de verdad gracias a Dios, porque Dios puso en gracia a mi persona y porque yo tenía la copia de todo y cómo se había hecho todo. Así que, según la verdad y la conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No solamente vamos a hablar con la verdad, vamos a juzgar con la verdad. Wow. Es que ni siquiera pensemos mal en nuestro corazón contra el prójimo. ¿Y cuál es tu primer prójimo? ¿Quién es la persona que más cerca tú y yo tenemos? Nuestros vecinos, nuestra familia. Cuando venimos a la iglesia tenemos una familia extendida, pero usted no empieza a ser santo cuando llega al templo. Porque nosotros decimos, vamos para la iglesia. Nosotros no podemos ir para la iglesia, porque la iglesia somos nosotros y nosotras. Nosotros vamos para el templo. ¿Ok? Así que cuando nosotros andamos como que somos iglesia, no que vamos para la iglesia, vamos al templo, y es una frase que usamos y no es que ahora la vamos a dejar de usar, pero es para el sentido que le damos a las cosas. Nosotros somos iglesia. Así que la iglesia va a hablar con su marido. La iglesia va a hablar con su hijo. Pero no vienen a veces aquí al templo a hablar. Es en su casa. Especialmente a esa hora de las 6:30 a las 7 de la mañana, cuando usted está sacando 3 o 4 muchachos hasta el colegio. Las abuelitas que están ya criando. Y los abuelitos. Vino a mí palabra. ¿De quién? Y todavía el 19 vuelve y lo repite. El comandante en jefe, que no es el presidente de los Estados Unidos, nos está hablando. El ayuno del cuarto mes. Miren los resultados. El ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Esos 4 ayunos que se refieren tienen un sentido de tristeza para los judíos. ¿Ok? Porque el ayuno para los judíos es bien importante, pero esos en particular, y el ayuno se viene trabajando en la Biblia desde los históricos, desde el Pentateuco. Levítico 16, 29 al 30. Ayunaréis, porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificarnos. Ese es el ayuno de la purificación, de la expiación, perdón. Pero estos en particular se refieren a la destrucción del templo y en el exilio se instituyeron al menos 4 días de ayuno. El ayuno en el cuarto mes, que es el que habla Zacarías, en el día 9 de Tammuz, fue cuando las murallas de Jerusalén fueron tomadas por los babilonios. ¿Se acuerdan del exilio? El ayuno del quinto mes, cuando el templo fue incendiado. Del 7º al 10º día del mes. El ayuno del 7º mes, en memoria del asesinato de Gedalías en el año nuevo. Eso se refiere en Jeremías 41 del 1 al 2. Y el ayuno del 10º mes, cuando Jerusalén fue sitiada por los babilonios.
es la conmemoración del dolor. De Elías. ¿Ok? Así que en este Zacarías, que es tan hermoso, tan precioso, nos está diciendo que los ayunos de llanto, de dolor, pasaron ya. Si estamos en la ciudad de la verdad y el monte de la santidad, ¿por qué tendremos que seguir con nuestros dolores? Lo que pasó, ya pasó. Y esos días de ayuno se convertirán en días de ¿qué? De fiesta. Porque nuestras circunstancias a diario van a ser días de ¿qué? De dolor. Van a haber días de dolor. Pero no podemos quedarnos en el dolor, porque te va a caer en una depresión. O va a caer en otras enfermedades mentales. Usted va a estar ¿qué? Lleno del poder de Dios para convertir el dolor. Y por eso dice ¿quién? El salmista. ¿Se acuerdan? Que se convertirá el lamento en baile. ¿Ok? Por eso es que a mí me fascina la Biblia, porque siempre hay una conexión entre todo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vuelve y repite, y seguimos. Y ya estamos a punto de terminar esta parte. En el 8:20. Dice, amad pues la verdad y la paz. Lo dice así el versículo anterior. El 8:20 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Esto es un turismo celestial. Y no es porque Puerto Rico lo hace mejor y porque tengamos las cosas tan lindas. Santo. Es que este es el verdadero turismo de Dios. Que cuando se acerquen a la ciudad, nuestros vecinos puedan decir que de otros sitios vendrán aquí a buscar droga, a buscar las inmoralidades que se están dando en nuestro país, de todos lados, heterosexuales, homosexuales, eso no importa ya. Y vendrán los aburrantes y dirán, vamos a implorar el favor de Dios y a buscar a Jehová de los ejércitos. ¡Wow! O sea, que los que se acercan a la ciudad de la verdad y al monte de la santidad, lo que vienen a buscar, ¿quién? El favor de Dios. ¿Por qué? Porque los habitantes lo están reflejando. No es que el templo hace la belleza, será precioso. Y entrarle en esas parroquias, en esos sitios, es hermoso ver ese montón de bellezas en los templos. Es porque los habitantes que están haciendo culto, viviendo en la ciudad, viviendo en sus casas, tienen que la bendición de Dios y el favor de Dios. ¿Y qué pasa? Pues viene Roberto y ve que yo estoy molesta. Roberto no se va a querer acercar a mí. Pero si ve que yo tengo el favor de Dios, ¿qué va a hacer? Acercarse, porque mira, de ahí me agarro, como dice el hermano. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y termina ese 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Wow. Como termina ese capítulo. Así que la reconstitución de la cual hemos hablado, la reconstrucción de la que hemos hablado es con un propósito de renovar todo, y que el resultado final, aparte de las bendiciones personales que recibimos cada una de nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que la gente se va a contagiar. Si nosotros aquí lo que venimos a entretenernos, pues se van a encontrar de entretenimiento. Pero tenemos el proyecto del 1 de agosto. Tenemos el retiro de Kairos el 5, 6 y 7. Y el retiro también de las mujeres del Ministerio Gania el 5, 6 y 7. ¿Para qué? Para que esto también nos ayude a la renovación. Y estaremos entonces en la ciudad de la verdad y el monte de la santidad. Hermano Joel. Ah. Es que el hermano Dávila todavía está de vacaciones. Se cree que está de vacaciones. Se cree que sí manda. Es que por lo menos lo que hemos estado estudiando el capítulo 8, y por lo menos en otras ocasiones yo he visto que el capítulo 8 también tiene una doble referencia en términos escatológicos. No sé si es que no lo ves desde esa perspectiva, o es que no has querido entrar en ese detalle. La semana pasada alguien también mencionó el aspecto escatológico. Ok. Yo en particular no he querido entrar en el tema escatológico porque creo que se debe dejar para la segunda parte de Zacarías. Pero se pudiera ver una doble referencia. Lo que pasa es que yo a veces le tengo que llevemos la doble referencia a lo escatológico, como que eso va a suceder solamente en el futuro. O sea, que el fin de los tiempos apocalípticos o escatológicos, que es el final, eso lo veamos en términos de que eso va a suceder cuando ese evento ocurra. Y a mí me parece que a pesar de que yo estoy bien adherida a lo escatológico, a mí me parece que a pesar de que pudiesen haber esas referencias escatológicas, el propósito del estudio, por lo menos de mi parte hoy, era verlo desde el punto de vista de nosotros como iglesia, y verlo además para el propósito que Zacarías lo dijo en aquel momento, en aquel contexto histórico. Nosotros podemos extrapolar un montón de cosas y sacar distintas interpretaciones sin duda alguna, pero honestamente, y esto lo digo yo, Rebeca Santiago Méndez, no lo dice nadie, a mí no me preocupa el final. Y hemos tenido grandes conversaciones y grandes diálogos teológicos, pero yo como persona, créame, y en lo que es de mi ministerio, a mí no me interesa el final. A mí me interesa llegar al final, sea como sea. A mí lo que me interesa es el día a día para poder llegar a ese final. Y entonces a veces vivimos en esos viajes escatológicos totalmente, perfectamente alineados con la palabra, porque yo no digo que no es que no estén alineados con la palabra, es que nos llevan a unos puntos de referencia como antes, que todo se vivía y la segunda venida del Señor está ahí. Pues miren, yo tenía un pastor, que es hermano Luis M. Ortiz, que nos decía todos los domingos: vamos a vivir como si el Señor viniera hoy.
pero vamos a como si, a trabajar como si se tardara. Así que desde el punto de vista de estudio es interesantísimo, pero en esta ocasión queríamos conservar el mensaje pertinente a la realidad de Zacarías y cómo lo podíamos hacer relevante al proceso que estamos viviendo en esta iglesia. Ok, pues nosotros, el Señor puede venir mañana. Y yo espero que por lo menos todos estemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Algún otro comentario? Fíjense que la vez anterior estudiamos el libro de Habacuc. No se oye. La vez anterior que estudiamos el libro de Habacuc, recuerdo yo que usted dio un pensamiento muy lindo de los hay acerca de la responsabilidad individual que se estaba haciendo el llamado. Sí. Entonces, volvemos a entrar a lo mismo. Fíjense, el libro de Zacarías, usted habló de reconstitución. El sistema del mundo puede hacer reconstitución, lo hace. El sistema del mundo hace la reconstrucción. El sistema del mundo hace renovación. ¿Y cuál es la diferencia del mundo y nosotros entonces? En la renovación. La clave está en la renovación. Hacemos reconstitución, hacemos una reconstrucción, pero nuestra renovación tiene una connotación muy diferente a la del mundo, que es el dolor que ellos recuerdan se convierte en gozo. Esto es lo que nos hace diferente al mundo a nosotros los cristianos, que renovamos, reconstruimos, pero a la hora de la renovación nos diferenciamos del mundo porque hay una paz, hay un fruto y hay un producto del que el mundo puede tomar. Amén. Un futuro pastor. ¿Por qué? Porque de eso es lo que nos habla Zacarías. En ese capítulo, en esos versículos. Nos podemos reconstituir, nos podemos reconstruir y nos tenemos que renovar. ¿Para qué? Para estar bien. ¿Algún otro comentario? ¿Terminamos aquí? Sí.